El regreso del pasado. El vidrio se empañó con el aliento tembloroso de un hombre que ya no reconocía su propio reflejo. Sus nudillos, curtidos por años de supervivencia en las calles, tocaron suavemente la ventana del apartamento en el segundo piso. 3 toques. Pausa. 3 toques más. Era la señal que habían acordado hace una década, cuando el mundo aún tenía sentido y sus sueños no se habían convertido en pesadillas que lo despertaban gritando cada madrugada. Roberto Hernández observó a través del cristal empañado el interior del apartamento que una vez había llamado hogar. Las paredes estaban pintadas de un color diferente. Había muebles nuevos, fotografías de una vida que se había construido sin él. Pero el aroma que se filtraba por las rendijas de la ventana seguía siendo el mismo: canela y vainilla. El perfume natural de Alejandra López mezclado con el olor de las galletas que solía hornear los domingos por la tarde. Sus manos temblaron mientras sostenía una rosa marchita que había arrancado del jardín abandonado del edificio. 7 años, 7 años desde que había partido hacia la guerra con la promesa de regresar para casarse con ella. 7 años desde que había besado sus labios por última vez en el aeropuerto, jurándole que nada en el mundo podría separarlo de su amor. 7 años desde que su vida se había convertido en una pesadilla de la cual apenas había logrado despertar. Alejandra López estaba preparando la cena cuando escuchó esos golpes familiares en el cristal. Su corazón se detuvo por un instante. Era imposible. Nadie más conocía esa secuencia. Nadie excepto... Dejó caer la cuchara de madera que tenía en la mano y se acercó lentamente a la ventana, como si caminara en un sueño del que temía despertar. Sus piernas flaquearon cuando reconoció la silueta al otro lado del vidrio. Lo que vio del otro lado del cristal la hizo tambalearse. Un rostro demacrado, una barba descuidada que ocultaba cicatrices profundas, ojos que una vez brillaron con la promesa del futuro y que ahora parecían haber visto el infierno mismo. La ropa rasgada, sucia, que colgaba de un cuerpo que había perdido al menos 20 kilos. Pero era él, era definitivamente él. «Dios mío, Roberto», murmuró, su voz apenas un susurro ahogado por la incredulidad. Roberto había regresado de la guerra, pero no como el héroe que había prometido ser. Había regresado como un fantasma de sí mismo, después de años de cautiverio, tortura y una travesía imposible de regreso a casa que había durado meses. Y lo que había encontrado al regresar era peor que cualquier pesadilla que hubiera vivido en territorio enemigo. La mujer que amaba llevaba puesto un vestido de casa cómodo, una alianza matrimonial que brillaba bajo la luz de la lámpara, y en sus brazos mecía suavemente a un bebé que no podía ser suyo. La ventana se abrió con un chirrido que cortó el silencio de la noche como un cuchillo. Los ojos de ambos se encontraron después de una eternidad, y en ese momento todo el dolor, todo el amor reprimido, toda la rabia y la confusión de años perdidos se concentraron en una sola mirada que contenía más palabras que cualquier conversación. «Pensé que estabas muerto», fueron las primeras palabras que salieron de los labios de Alejandra, temblando como hojas en el viento. «Yo también lo pensé durante mucho tiempo», respondió Roberto con una voz ronca, marcada por el sufrimiento y las noches gritando en celdas húmedas donde nadie podía escucharlo. «Pero resulta que morir habría sido más fácil que esto». El apartamento que una vez habían planeado compartir como marido y mujer ahora pertenecía a otra vida, a otra historia. Alejandra llevaba puesta una alianza matrimonial que brillaba como una acusación bajo la luz de la lámpara, un recordatorio cruel de todo lo que había cambiado, mientras él luchaba por mantenerse vivo en territorio enemigo. Roberto no podía apartar la vista de ese anillo, como si fuera una herida abierta que no dejaba de sangrar. «¿Estás casada?». No era una pregunta, era una constatación dolorosa que cayó entre ellos como una lápida sobre los sueños que habían compartido. «Roberto, yo
Creí que habías muerto. Te esperé. Dios sabe que te esperé durante años, pero los informes militares, las investigaciones, todo indicaba que... ¿Con quién? La pregunta salió más brusca de lo que él había pretendido, pero necesitaba saberlo. Necesitaba que el dolor fuera completo, que no quedara ni una esquina de su corazón sin destrozar. Alejandra bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de Roberto, mientras pronunciaba las palabras que sabía lo destrozarían por completo. Con Diego Morales, su mejor amigo desde la infancia, su hermano de armas, el hombre que había crecido a su lado, que había sido testigo de su primer beso con Alejandra, que había estado presente cuando le propuso matrimonio, que había prometido cuidar de ella si algo le pasaba. Roberto sintió como si le hubieran arrancado el corazón con las manos desnudas y lo hubieran pisoteado frente a sus ojos. La traición no vino de un extraño, vino de las dos personas que más amaba en el mundo. El bebé en los brazos de Alejandra comenzó a llorar, como si sintiera la tensión que cortaba el aire como electricidad. Era un niño hermoso, de aproximadamente 6 meses, con los ojos de Alejandra, pero los rasgos que Roberto reconoció inmediatamente como pertenecientes a Diego. Este niño había sido concebido mientras él agonizaba en una celda, mientras rogaba cada noche que el dolor terminara, mientras se aferraba a la imagen de Alejandra para no perder la cordura. La puerta del apartamento se abrió en ese momento con el ruido familiar de llaves y bolsas de comestibles, y Diego apareció cargando las compras del supermercado, silbando una melodía que Roberto reconoció como la canción que solían tocar en la radio cuando eran adolescentes. Al ver a Roberto en la ventana, las bolsas cayeron al suelo como piedras, esparciendo latas y frutas por todo el pasillo. Su rostro se puso pálido como papel y su mandíbula se desencajó. Roberto, hermano. Pensé que... Diego se acercó lentamente, como si se aproximara a un fantasma que podría desvanecerse si hacía movimientos bruscos. ¿Pensaste que qué? ¿Que podías quedarte con mi vida mientras yo me pudría en una celda en el extranjero? ¿Que podías tomar mi lugar en su cama mientras yo era torturado por información que no tenía? La voz de Roberto se cargó de una amargura que había fermentado durante años de sufrimiento. ¿Una celda? ¿Torturado? ¿De qué hablas? Nos dijeron que habías muerto en combate. Tu comandante nos mostró las evidencias. Había sangre, tus placas de identificación, testigos que confirmaron. Mi comandante me vendió a los interrogadores enemigos por información sobre nuestras operaciones. Pasé 4 años siendo torturado en celdas subterráneas, otros 2 en un hospital psiquiátrico militar tratando de recuperar la cordura, y el último año caminando de país en país, mendigando, robando, haciendo lo que fuera necesario para llegar hasta aquí y descubrir que mi vida había continuado sin mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el llanto del bebé y el sonido de la respiración agitada de los 3 adultos que se enfrentaban a una situación que ninguno había imaginado posible. Alejandra se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo que amenazaba con convertirse en un grito. Diego parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Roberto, si hubiéramos sabido, si hubiéramos tenido la más mínima sospecha de que estabas vivo, pero no sabían, y ahora ella es tu esposa, y ese niño es tu hijo. Roberto se bajó del alféizar de la ventana y entró al apartamento que una vez había sido su hogar, pisando los fragmentos de sueños rotos que yacían esparcidos por el suelo como cristales que reflejaban una vida que ya no le pertenecía. Todo estaba cambiado, pero los recuerdos seguían ahí, como fantasmas que se negaban a descansar en paz. La mesa donde había desayunado con Alejandra durante 3 años, donde había planeado su futuro, donde le había propuesto matrimonio una noche de diciembre mientras nevaba afuera.
el sofá donde habían visto películas, donde habían hecho el amor por primera vez, donde habían llorado juntos cuando recibió las órdenes de movilización. La ventana desde donde Alejandra le había dicho adiós con lágrimas en los ojos, prometiéndole que lo esperaría para siempre. Alejandra lo observaba moverse por el espacio con una mezcla de nostalgia y horror. Este no era el hombre del que se había enamorado. Este Roberto tenía cicatrices que contaban historias terribles, una cojera leve que hablaba de huesos rotos que habían sanado mal, y una mirada que había visto demasiado para seguir siendo la misma. Había perdido peso, músculo, la sonrisa fácil que solía iluminar cualquier habitación. Pero debajo de todo ese sufrimiento, ella aún podía ver al hombre que había amado, como una fotografía descolorida que aún conservaba rastros de su belleza original. «¿Dónde has estado viviendo desde que regresaste?», preguntó Diego, tratando de romper la tensión que amenazaba con asfixiarlos a todos. «En las calles, 3 meses durmiendo en parques, comiendo de la basura, mendigando monedas para comprar algo caliente, tratando de entender por qué el mundo siguió girando sin mí. Tratando de reunir el valor para venir aquí y enfrentar lo que sabía que iba a encontrar. Roberto, podemos ayudarte. Podemos buscar un lugar donde puedas quedarte, trabajo, dinero para que te reestablezcas». ¿Ayudarme? ¿Con qué? ¿Con dinero? ¿Con un lugar donde dormir? ¿Con trabajo? Lo único que quería era volver a casa, y resulta que mi casa ahora es suya. Mi mujer ahora es su esposa. Mi futuro ahora es su presente. La conversación se vio interrumpida por el llanto del bebé que venía de la habitación del fondo, un sonido que atravesó el corazón de Roberto como una daga. Alejandra se tensó visiblemente, como si ese llanto fuera una alarma que anunciaba el final de un mundo. «Tienes un hijo», dijo Roberto, y no era una pregunta, era otra puñalada en una herida que ya no podía sangrar más. «Roberto, yo...» «¿Cuántos años tiene?» 6 meses. Los números danzaron en la mente de Roberto como demonios burlones. Había sido concebido mucho después de su supuesta muerte, cuando Alejandra ya había aceptado que él nunca regresaría, cuando ya había comenzado una nueva vida con Diego. Pero eso no hacía que doliera menos. Si acaso, hacía que doliera más, porque significaba que había sido reemplazado completamente, que su ausencia había sido llenada no solo por otro hombre, sino por una nueva vida que él nunca podría reclamar. Roberto se dirigió hacia la habitación del bebé, como si fuera arrastrado por una fuerza invisible, una necesidad masoquista de completar su propio sufrimiento. El cuarto estaba decorado con animales de la selva, móviles que giraban suavemente con melodías infantiles, estantes llenos de libros de cuentos y juguetes blandos. Todo lo que él había soñado para sus propios hijos, materializado para el hijo de su mejor amigo y la mujer que amaba. El niño era hermoso, con los ojos verdes de Alejandra y la sonrisa de Diego. Roberto lo observó durante largos minutos, imaginando la vida que podría haber tenido, los hijos que podrían haber sido suyos, el futuro que le habían robado las circunstancias y las decisiones de otros. El bebé dejó de llorar al verlo, como si reconociera en él algo familiar, y extendió sus pequeñas manos hacia Roberto con la confianza inocente que solo tienen los niños. «Se llama Mateo», murmuró Alejandra desde la puerta, su voz cargada de una culpa que amenazaba con aplastarla. «Es hermoso», respondió Roberto, y su voz se quebró ligeramente. «Tienes suerte de tener un padre que está aquí, que puede protegerlo, que puede verlo crecer». Diego se acercó y puso una mano en el hombro de Roberto, un gesto que en otra época habría sido reconfortante, pero que ahora se sentía como una violación. «No me toques, no después de lo que hiciste». «¿Qué hice? ¿Enamorarme de ella después de pasar 2 años consolándola por tu muerte? ¿Darle una razón para seguir viviendo cuando se quería morir de dolor? ¿Ser el hombre que estuvo ahí cuando tú no pudiste estar?»
La pelea estalló como una bomba de tiempo que había estado contando hacia atrás desde el momento en que Roberto había tocado la ventana. Años de dolor reprimido, de traición percibida, de amor perdido y encontrado, salieron a la superficie en una explosión de gritos y recriminaciones que despertó al bebé y llenó el apartamento de una energía destructiva. Prometiste cuidarla, no casarte con ella. Prometiste protegerla, no aprovecharte de su vulnerabilidad. Pensé que estabas muerto. Todos pensamos que estabas muerto. Lloramos en tu funeral, Roberto. Cargué tu ataúd vacío junto con otros 5 hombres. Pero no lo estaba. Estaba sufriendo, estaba siendo torturado, estaba rogando por un poco de esperanza, y ustedes estaban aquí construyendo una vida feliz sobre mi tumba. Alejandra finalmente intervino, colocándose físicamente entre los 2 hombres que habían definido su vida, su voz cortando a través de los gritos, como una sirena de ambulancia. ¡Basta! Los 2. ¿Creen que esto es fácil para mí? ¿Creen que no me duele verte así, Roberto? ¿Creen que no me siento culpable por haber seguido adelante? ¿Creen que no me odio a mí misma por haber sido feliz mientras tú sufrías? Lágrimas corrían por sus mejillas como ríos desbordados mientras hablaba, y su voz temblaba con cada palabra como si estuviera a punto de romperse por completo. Te lloré todos los días durante 2 años. 2 años, Roberto. Dejé de comer, dejé de dormir, dejé de vivir. Perdí mi trabajo porque no podía concentrarme. Perdí amigos porque no podía fingir que estaba bien. Perdí parte de mi alma en ese ataúd vacío. Y Diego estuvo ahí. No fue algo que planeáramos, no fue algo que buscáramos. Simplemente pasó. Y cuando finalmente decidí que tenía que seguir viviendo, que tenía que honrar tu memoria, siendo feliz, en lugar de muriendo lentamente de dolor, él me ayudó a encontrar esa felicidad. Roberto la escuchaba con los puños apretados, luchando contra la tormenta de emociones que amenazaba con destruirlo por completo. Parte de él entendía, parte de él incluso agradecía que Diego hubiera cuidado de ella. Pero otra parte, la parte más primitiva y posesiva, la parte que había sobrevivido años de tortura, aferrándose a la imagen de Alejandra esperándolo, esa parte quería destruir todo lo que veía. ¿Y ahora qué? Ahora que estoy vivo, ¿qué pasa con esa felicidad? ¿Qué pasa con este matrimonio? ¿Qué pasa conmigo? No lo sé, admitió Alejandra, y esa honestidad brutal fue más dolorosa que cualquier mentira. No tengo respuestas, Roberto. No tengo un manual para esto. No sé cómo manejar el hecho de que el amor de mi vida haya regresado de entre los muertos para encontrarme casada con su mejor amigo. Los días que siguieron fueron un infierno de decisiones imposibles y emociones contradictorias. Roberto se quedó en un hotel barato en el centro de la ciudad, pagado por Diego en un gesto de culpa y hermandad rota. El lugar olía a desinfectante barato y humedad, con paredes tan delgadas que podía escuchar las conversaciones de los huéspedes vecinos, las peleas domésticas, los llantos de niños que le recordaban constantemente lo que había perdido. Alejandra lo visitaba cada tarde, llevándole comida casera y tratando de reconstruir los puentes que el tiempo y las circunstancias habían quemado hasta los cimientos. Durante esas visitas, que se extendían por horas, Roberto le contó la verdad completa sobre lo que había pasado durante su ausencia. No solo los hechos básicos, sino los detalles que lo habían marcado para siempre. La misión que había salido mal desde el principio, cuando su escuadrón había sido enviado a infiltrarse en territorio enemigo con información incorrecta. La emboscada que había resultado en la muerte de 4 de sus compañeros y su captura junto con otros 2 soldados. Los primeros meses de interrogatorios brutales, donde había resistido revelar información clasificada hasta que ya no recordaba qué secretos estaba protegiendo. Le habló de las torturas, no solo físicas, sino psicológicas. Le habían hecho creer que había traicionado a su país, que su familia se avergonzaba de él, que Alejandra se había casado con otro por dinero antes de que él desapareciera.
Esas mentiras habían sido más efectivas que cualquier golpe, más destructivas que cualquier privación física. Me mostraban fotografías falsas, le contó a Alejandra durante una de esas tardes, mientras ella lloraba en silencio. Fotografías de ti con otros hombres, documentos falsos de matrimonio fechados antes de mi partida. Me convencieron de que nunca me habías amado realmente, de que mi captura había sido un alivio para ti. Roberto, eso no es cierto. Nada de eso es cierto. Lo sé ahora, pero durante años esas mentiras fueron mi realidad. Y cuando finalmente me liberaron en un intercambio de prisioneros que tomó 3 años en negociarse, ya no sabía qué era real y qué no. Pasé meses en terapia en un hospital militar en Alemania, tratando de separar la verdad de las mentiras que me habían metido en la cabeza. Alejandra escuchaba cada palabra con el corazón destrozado, entendiendo finalmente la magnitud de lo que había perdido, de lo que ambos habían perdido. No solo habían perdido años juntos, habían perdido la versión de sí mismos que existía antes de la guerra, antes de la separación, antes de que el mundo los cambiara irreversiblemente. ¿Por qué no nos contactaste cuando saliste del hospital? Porque tenía miedo de que las mentiras fueran verdad. Porque después de todo lo que había pasado, ya no sabía si merecía ser feliz. Porque me tomó meses trabajar con los psicólogos militares para entender que no había sido mi culpa, que era una víctima, no un cobarde. ¿Y cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo sobreviviste al viaje? Roberto sonrió amargamente, una expresión que no llegaba a sus ojos. Caminé, literalmente. Desde Alemania hasta aquí, pasando por Francia, España, trabajando en cualquier cosa que me diera dinero para comer y un lugar donde dormir, lavando platos, cargando bultos, limpiando baños, cualquier trabajo que no requiriera documentos o preguntas. ¿Por qué no tomaste un avión? ¿Por qué no contactaste al consulado? Porque oficialmente Roberto Hernández murió en combate hace 7 años. Mis documentos fueron cancelados. Mi identidad fue borrada del sistema. Técnicamente soy un fantasma, un hombre que no existe en ningún registro oficial. La conversación fue interrumpida por la llegada de Diego, que había comenzado a aparecer en el hotel cada pocos días, aparentemente para asegurarse de que Roberto estuviera bien, pero en realidad para vigilar que no se llevara a Alejandra de regreso. «¿Cómo estás, hermano?», preguntó Diego, usando el mismo tono que había usado toda su vida, como si nada hubiera cambiado entre ellos. «No me llames hermano. Los hermanos no se roban las novias mientras el otro está siendo torturado. Roberto, yo entiendo que estés molesto, pero... ¿molesto? ¿Crees que estoy molesto?» Roberto se levantó de la cama donde había estado sentado, enfrentando a Diego con una intensidad que hizo que éste retrocediera un paso. «No estoy molesto, Diego. Estoy destrozado. Estoy traicionado. Estoy perdido en un mundo que continuó sin mí. Pero estás vivo. Eso es lo que importa». «¿En serio? ¿Estar vivo es lo que importa?» «Porque desde mi perspectiva, estar muerto habría sido mucho más simple. Los muertos no tienen que ver a sus novias casadas con sus mejores amigos. Los muertos no tienen que escuchar a sus hijos llamar papá a otro hombre. Mateo no es tu hijo, Roberto, pero Alejandra era mi mujer, o iba a serlo. Teníamos planes, Diego. Teníamos una fecha de boda. Teníamos nombres elegidos para nuestros hijos. Teníamos una vida planificada que tú decidiste tomar para ti. La tensión entre los dos hombres era palpable, como electricidad estática antes de una tormenta. Alejandra se interpuso nuevamente, pero esta vez su intervención no fue suficiente para calmar los ánimos. «Necesito saber algo», dijo Roberto, dirigiéndose directamente a Diego. «Cuando empezaste a acercarte a Alejandra, ¿cuándo decidiste que querías algo más que consolarla?» Diego vaciló, una vacilación que fue más reveladora que cualquier confesión. «Roberto, no fue así». «¿Cuándo, Diego? ¿Fue después de 6 meses? ¿Después de 1 año? ¿O fue antes? Fue mientras yo aún estaba oficialmente desaparecido en acción, antes de que me declararan muerto».
Eso no importa ahora. Para mí sí importa. Porque necesito saber si mi mejor amigo se enamoró de mi novia por accidente o si aprovechó mi ausencia para tomar lo que siempre había querido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego no respondió, pero su expresión culpable fue respuesta suficiente. Alejandra se llevó las manos a la boca, comprendiendo finalmente las implicaciones de lo que acababa de escuchar. «Diego», murmuró, «dime que no es cierto. Dime que no estabas esperando que algo me pasara. Por supuesto que no estaba esperando que algo te pasara, pero siempre supe que Roberto era un soldado, siempre supe que las misiones eran peligrosas, y siempre supe que si algo pasaba, tú ibas a necesitar a alguien, y ese alguien tenías que ser tú. ¿Por qué no? Te conocía mejor que nadie, excepto Roberto. Sabía cómo hacerte reír, sabía que te gustaba, sabía cómo cuidarte. Y sí, tal vez siempre sentí algo por ti. Tal vez siempre me pregunté qué habría pasado si te hubiera conocido primero. La confesión cayó como una bomba en la habitación del hotel. Roberto sintió que todo su mundo se tambaleaba nuevamente, como si estuviera parado sobre arena movediza. No solo había perdido a Alejandra, había descubierto que su mejor amigo había estado esperando la oportunidad de robársela. «Sal de aquí», murmuró Roberto, su voz peligrosamente baja. «Roberto, podemos hablar de esto. Sal de aquí antes de que haga algo de lo que me vaya a arrepentir». Diego se fue, pero no antes de dirigirse a Alejandra, con una mirada que contenía tanto amor como posesión. «Puedes visitarlo todo lo que quieras, pero recuerda que tienes una familia que te necesita en casa». Después de que Diego se fuera, Alejandra y Roberto se quedaron solos en la habitación del hotel, rodeados por el peso de revelaciones que cambiaban todo lo que habían creído sobre su historia. «¿Tú sabías?», preguntó Roberto, «que Diego sentía algo por mí. Lo sospechaba, pero pensé que era solo mi imaginación. Nunca me dijo nada. Nunca hizo nada inapropiado mientras estabas aquí. Pero aprovechó mi ausencia». «Sí», admitió Alejandra, y esa simple palabra contenía años de culpa y arrepentimiento. «Pero Roberto, también necesitas entender que yo estaba completamente rota. No era la misma persona que eras antes de irte a la guerra. Diego no se aprovechó de una mujer feliz, me ayudó a reconstruirme desde cero. ¿Y te enamoraste de él?». Alejandra tomó varios minutos para responder, pesando cada palabra cuidadosamente. «Aprendí a amarlo, no de la misma manera que te amé a ti, pero sí lo amé, lo amo. Es el padre de mi hijo, Roberto, es mi marido, es una buena persona que cometió el error de enamorarse de la mujer equivocada en el momento equivocado. ¿Y yo? ¿Qué soy yo ahora en tu vida? Eres el amor que nunca olvidé, eres la persona que llevé en mi corazón incluso cuando me casé con Diego. Eres la razón por la que nunca pude ser completamente feliz, porque siempre faltaba algo». Roberto se sentó en la cama y enterró su rostro en sus manos. Todo era demasiado complicado, demasiado doloroso, demasiado imposible de resolver con decisiones simples. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó. «No lo sé», respondió Alejandra. «Honestamente, no tengo idea». Esa noche, después de que Alejandra se fue, Roberto salió a caminar por las calles de la ciudad que una vez había conocido como la palma de su mano. Todo había cambiado. Nuevos edificios, nuevas tiendas, nuevas calles. Era como si hubiera regresado a un lugar que se parecía a su hogar, pero que ya no era realmente suyo. Se detuvo frente a una iglesia que recordaba de su infancia y entró, buscando algún tipo de respuesta, o al menos un poco de paz. El lugar estaba vacío, excepto por una anciana que rezaba en la primera fila. Roberto se sentó en la última banca y cerró los ojos, tratando de encontrar algún sentido en todo lo que había pasado. «¿Estás bien, hijo?», preguntó una voz suave. Roberto abrió los ojos y vio al padre Martínez, el mismo sacerdote que había conocido antes de irse a la guerra, ahora con más canas, pero con la misma sonrisa amable. «Padre Martínez»,
No pensé que lo fuera a reconocer. Roberto Hernández. Dios mío, muchacho, pensé que habías muerto. Mucha gente lo pensó. El sacerdote se sentó a su lado sin pedir permiso, con la familiaridad de alguien que había consolado a miles de personas a lo largo de los años. ¿Quieres contarme qué pasó? Y Roberto se encontró haciendo exactamente eso. Le contó toda la historia al padre Martínez, desde su captura hasta su regreso, desde el descubrimiento del matrimonio de Alejandra hasta la confesión de Diego. El sacerdote escuchó sin juzgar, asintiendo ocasionalmente, ofreciendo pañuelos cuando Roberto no pudo contener las lágrimas. «Es una situación muy difícil», dijo el padre Martínez cuando Roberto terminó. «Pero puedo ver que todos los involucrados son buenas personas que han sido lastimadas por circunstancias terribles». «¿Buenas personas?» «Padre, Diego me traicionó. Alejandra se casó con mi mejor amigo. Diego se enamoró de una mujer que estaba sufriendo y la ayudó a sanar. Alejandra tuvo que elegir entre morir de dolor o encontrar una manera de seguir viviendo. Tú sobreviviste años de tortura sin perder tu humanidad. Todos ustedes han mostrado una fortaleza increíble. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Alejarme y dejar que sean felices? Esa es una decisión que solo tú puedes tomar. Pero te voy a decir algo que he aprendido en 40 años haciendo este trabajo. El amor verdadero siempre encuentra una manera. Si Alejandra y tú están destinados a estar juntos, encontrarán la manera. Si no, encontrarás la paz en dejarla ir. Y si no puedo dejarla ir, entonces tendrás que aprender a amarla lo suficiente como para querer su felicidad más que tu propia satisfacción. Roberto pasó el resto de la noche en la iglesia, reflexionando sobre las palabras del padre Martínez. Cuando salió, al amanecer, había tomado una decisión que cambiaría el curso de todo. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional para los 3 adultos atrapados en esta situación imposible. Roberto había decidido que no iba a rendirse sin luchar, pero que su lucha sería honorable. No iba a destruir el matrimonio de Alejandra con manipulaciones o chantajes emocionales. En su lugar, iba a demostrarle que el hombre del que se había enamorado seguía vivo bajo todas las cicatrices y el trauma. Comenzó por encontrar trabajo. No fue fácil sin documentos oficiales, pero finalmente consiguió empleo en una empresa de construcción donde el capataz estaba dispuesto a pagarle en efectivo sin hacer preguntas. El trabajo físico le hacía bien, le daba un propósito y lo ayudaba a canalizar la rabia y la frustración que amenazaban con consumirlo. Con su primer sueldo, Roberto alquiló un pequeño apartamento en un barrio modesto. No era gran cosa. Un estudio con una cama, una mesa, una estufa pequeña y una ducha que a veces funcionaba. Pero era suyo, y después de años durmiendo en celdas y calles, se sentía como un palacio. Alejandra continuaba visitándolo, pero ahora en su nuevo hogar en lugar del hotel deprimente. Ella había comenzado a atraer a Mateo en algunas de estas visitas, algo que inicialmente fue doloroso para Roberto, pero que gradualmente se convirtió en una fuente inesperada de alegría. «No tienes que hacer esto», le había dicho Roberto la primera vez que apareció con el bebé en brazos. «Sí, tengo que hacerlo», respondió Alejandra. «Mateo es parte de mi vida, y si quiero que entiendas quién soy ahora, tienes que conocer todas las partes de mi vida». Roberto había observado a Alejandra con su hijo y había visto algo que lo sorprendió. Era una madre increíble. Había una paciencia y una ternura en ella que no había existido antes de su maternidad. La guerra no solo lo había cambiado a él. La maternidad había transformado a Alejandra en una versión más completa de sí misma. «¿Puedo cargarlo?», preguntó Roberto una tarde, después de observar a Mateo durante media hora. Alejandra vaciló por un momento, no por desconfianza, sino por la intensidad emocional del momento. Finalmente asintió y puso al bebé en los brazos de Roberto. Mateo lo observó con curiosidad, sin miedo, como si reconociera algo familiar en este extraño con cicatrices.
Roberto sintió una mezcla de emociones tan intensa que tuvo que sentarse. Aquí estaba el hijo que él debería haber tenido con Alejandra, el futuro que le habían robado, pero también un niño inocente que no tenía culpa de las circunstancias de su nacimiento. «Es increíble», murmuró Roberto, observando los pequeños dedos de Mateo agarrarse a su camisa. «Se parece a Diego», dijo Alejandra, observando la interacción con una mezcla de nostalgia y dolor. «Tiene tus ojos», respondió Roberto. «Y tu curiosidad. Puedo verlo en la forma en que observa todo». Fue en ese momento que Roberto tuvo una epifanía. Este niño no era su enemigo. Este niño era simplemente otro ser humano que merecía amor y protección. Y si Alejandra venía como un paquete completo que incluía a Mateo, entonces Roberto tendría que encontrar la manera de amar a ambos o alejarse de ambos. Mientras tanto, Diego había comenzado a mostrar una faceta de sí mismo que ni Alejandra ni Roberto habían visto antes. La presencia de Roberto lo había vuelto posesivo, controlador, casi paranoico. Había contratado a un investigador privado para seguir a Roberto. Había comenzado a revisar el teléfono de Alejandra. Había empezado a hacer preguntas constantes sobre dónde había estado y con quién había hablado. «Esto tiene que parar», le dijo Alejandra una noche después de otra sesión de interrogatorio sobre su día. «¿Qué tiene que parar? Mi preocupación por mi familia, tu obsesión con controlarme, tu paranoia sobre Roberto». «Paranoia. Mi mejor amigo ha regresado de entre los muertos para reclamar a mi esposa. ¿Cómo se supone que me sienta? Como el hombre decente que solía ser». La pelea escaló rápidamente, con Diego gritando acusaciones y Alejandra defendiendo su derecho a tomar sus propias decisiones. Fue durante esta pelea que Diego reveló algo que cambió todo. «¿Sabes qué? Tal vez es hora de que sepas la verdad completa. Tal vez es hora de que sepas que Roberto no regresó por accidente. ¿De qué estás hablando? ¿Crees que es coincidencia que apareciera exactamente cuando nuestra relación se estaba fortaleciendo? Cuando acabábamos de hablar de tener otro hijo. Diego, estás hablando sin sentido. He estado recibiendo llamadas de alguien que sabía que Roberto estaba vivo, alguien que me estuvo chantajeando para que mantuviera el secreto». Alejandra se quedó helada. «¿Qué? Hace 6 meses empecé a recibir llamadas de un número desconocido, una voz distorsionada que me decía que Roberto estaba vivo, que estaba viniendo de regreso, que podía mantenerlo alejado por el precio correcto. ¿Y tú pagaste?» «Por supuesto que pagué. Tengo una familia que proteger». «¿Cuánto pagaste, Diego?» $50,000 pesos, cada mes durante 6 meses. Alejandra sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Y nunca pensaste en decírmelo? ¿Nunca pensaste que yo tenía derecho a saber que Roberto podía estar vivo? Pensé que eran estafadores. Pensé que alguien estaba aprovechándose de nuestro dolor. ¿Pero seguiste pagando?» «Porque no podía arriesgarme a que fuera verdad. Porque no podía arriesgarme a perderte». Esa noche, Alejandra tomó a Mateo y se fue a casa de su hermana, necesitando espacio para procesar esta nueva revelación. No solo Diego había estado dispuesto a mantener en secreto que Roberto podía estar vivo. Había estado pagando para mantenerlo alejado. Al día siguiente, Alejandra fue directamente al apartamento de Roberto y le contó todo lo que había descubierto. «Alguien sabía que estabas vivo y estuvo chantajeando a Diego para mantenerlo en secreto», le dijo sin preámbulos. Roberto escuchó la historia completa con una mezcla de rabia y confusión. ¿Quién más sabía que había regresado? ¿Quién había estado jugando con sus vidas como piezas en un tablero de ajedrez? «Tengo que hacer algunas llamadas», dijo Roberto. «Tengo contactos en el ejército que pueden ayudarme a rastrear esto». Lo que descubrieron los dejó a todos sin aliento. El coronel Vázquez, el mismo oficial que había declarado muerto a Roberto, había sabido durante meses que Roberto había sido liberado y estaba tratando de regresar a casa. En lugar de informar a la familia,
Había visto una oportunidad de enriquecerse. Vázquez había contactado a Diego, sabiendo que pagaría cualquier cantidad para mantener su nueva vida intacta. Había estado orquestando toda la situación, planeando eventualmente descubrir que Roberto estaba vivo y reunirlo con su familia por una suma aún mayor. Pero Roberto había arruinado sus planes al aparecer por su cuenta, sin dar tiempo para más extorsión. Ese hijo de perra estuvo jugando con nuestras vidas como si fuéramos marionetas, murmuró Roberto, después de colgar el teléfono con sus contactos militares. ¿Qué vamos a hacer al respecto?, preguntó Alejandra. Vamos a destruirlo. Vamos a asegurarnos de que nunca pueda hacerle esto a otra familia. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Roberto, con la ayuda de sus antiguos compañeros del ejército, reunió evidencia contra el coronel Vázquez. Alejandra convenció a Diego de que cooperara, amenazándolo con el divorcio si no lo hacía. La investigación reveló que Vázquez había estado dirigiendo una operación de extorsión durante años, aprovechándose de familias de soldados desaparecidos o muertos. Roberto no era la primera víctima, había al menos una docena de casos similares. Cuando arrestaron a Vázquez, Roberto sintió que finalmente podía cerrar un capítulo de su pesadilla. Pero resolver el problema del coronel corrupto no resolvía el triángulo amoroso que había consumido sus vidas. La verdad sobre el chantaje había cambiado la dinámica entre los tres. Diego se había dado cuenta de que su disposición a pagar para mantener a Roberto alejado revelaba algo oscuro sobre su carácter. Alejandra se había dado cuenta de que su marido era capaz de engañarla en formas que nunca había imaginado. Y Roberto se había dado cuenta de que toda la situación había sido manipulada por fuerzas externas. «Necesitamos hablar», le dijo Alejandra a Diego cuando finalmente regresó a casa después de una semana en casa de su hermana. «Los tres, necesitamos resolver esto de una vez por todas». Se reunieron en un parque neutral, con Mateo durmiendo en su carriola entre ellos. Era una escena surrealista. 3 adultos sentados en una banca, dividiendo una vida entre ellos como si fuera una herencia disputada. «Empiezo yo», dijo Alejandra. «He estado pensando mucho durante esta semana y he llegado a algunas conclusiones». Los 2 hombres la observaron, esperando que sus palabras definieran sus futuros. «Roberto, te amo, siempre te he amado, nunca dejé de amarte, pero el hombre del que me enamoré ya no existe, y la mujer de la que te enamoraste tampoco. Somos personas diferentes ahora». Roberto sintió que se le hundía el corazón, pero Alejandra continuó. «Diego, tú me salvaste cuando estaba rota. Me diste una razón para seguir viviendo, pero lo que descubrí esta semana me mostró un lado tuyo que no puedo aceptar. No puedo estar casada con alguien que estuvo dispuesto a mantenerme en la ignorancia sobre algo tan importante». Diego abrió la boca para protestar, pero Alejandra lo detuvo con un gesto. «No he terminado. He decidido que me voy a divorciar de Diego, pero eso no significa que voy a regresar contigo, Roberto». Ambos hombres la miraron con sorpresa. «Significa que necesito tiempo para redescubrirme. Necesito tiempo para sanar de toda esta situación. Necesito tiempo para ser solo Alejandra, no la novia de Roberto o la esposa de Diego». «¿Y Mateo?», preguntó Diego, su voz apenas un susurro. «Mateo siempre será tu hijo. Eso nunca va a cambiar. Pero vamos a tener que aprender a ser copadres divorciados en lugar de una familia nuclear». «¿Y yo?», preguntó Roberto. «¿Dónde quedo yo en todo esto?». Alejandra se volvió hacia él con una sonrisa triste pero llena de cariño. «Tú vas a tener que decidir si puedes esperar a que descubra quién soy ahora. Vas a tener que decidir si puedes amarme sin poseerme. Vas a tener que decidir si puedes construir algo nuevo conmigo en lugar de tratar de reconstruir algo viejo. Y si no puedo, entonces tendrás que dejarme ir y yo tendré que dejarte ir a ti». Los meses que siguieron fueron difíciles para todos.
Diego se mudó a un apartamento pequeño cerca del de Alejandra para poder ver a Mateo regularmente. Al principio fue amargo y resentido, pero gradualmente comenzó a aceptar que había perdido a Alejandra por sus propias decisiones. Roberto continuó trabajando en construcción mientras asistía a terapia para veteranos. Había decidido que si iba a tener alguna oportunidad de reconstruir una relación con Alejandra, necesitaba sanar sus propios traumas primero. Alejandra regresó a estudiar psicología, algo que había abandonado cuando Roberto partió a la guerra. Encontró que ayudar a otros le ayudaba a procesar su propio dolor. Los tres desarrollaron una rutina extraña, pero funcional. Roberto ayudaba a cuidar a Mateo los días que Diego estaba trabajando. Diego recogía a su hijo para los fines de semana. Alejandra coordinaba todo esto mientras trataba de reconstruir su propia identidad. Es raro, le comentó Roberto a Alejandra una tarde mientras observaban a Mateo jugar en el parque. Hace un año pensé que la vida había terminado para mí. Ahora siento como si apenas estuviera empezando. ¿En qué sentido? En el sentido de que finalmente entiendo que el futuro no es algo que recuperas, es algo que construyes. Alejandra sonrió. ¿Y qué tipo de futuro quieres construir? Uno donde pueda despertar cada día sin pesadillas, uno donde pueda ayudar a otros veteranos que están pasando por lo mismo que yo pasé, uno donde tal vez pueda ser parte de una familia otra vez. Nuestra familia, la familia que decidamos crear, que puede incluir a Mateo, que puede incluir a otros niños en el futuro, que puede incluir formas de amar que no había considerado antes. Fue esa tarde que Roberto se dio cuenta de que había estado enfocándose en las cosas equivocadas. Había estado tratando de recuperar su vida anterior en lugar de construir una nueva. Había estado compitiendo con Diego por el pasado en lugar de colaborar con él para el futuro. ¿Sabes qué le dije a Diego ayer?, le preguntó a Alejandra. ¿Qué? Le dije que quería disculparme. ¿Disculparte? ¿Por qué? Por odiarlo durante tanto tiempo. Por no reconocer que, independientemente de sus motivaciones, cuidó de ti cuando yo no pude hacerlo. Por no agradecerle que me diera la oportunidad de conocer a Mateo. Alejandra lo observó con sorpresa. ¿Y qué dijo él? Dijo que él también quería disculparse, por aprovecharse de tu dolor, por pagar para mantenerme alejado, por no ser el hombre que pensaba que era. ¿Y ahora qué? Ahora vamos a aprender a ser adultos que ponen el bienestar de Mateo y tu felicidad por encima de nuestros egos heridos. Esa conversación marcó un punto de inflexión en la relación entre los tres adultos. Gradualmente, las visitas de Roberto se volvieron menos tensas. Diego comenzó a aceptar que Roberto era parte de las vidas de Alejandra y Mateo. Alejandra comenzó a ver posibilidades de futuro que no había considerado antes. Un año después del regreso de Roberto, Alejandra finalmente se sintió lista para tomar una decisión sobre su futuro romántico. Había pasado meses en terapia, había completado un año de estudios, había aprendido a ser madre soltera y había redescubierto quién era como persona independiente. ¿Quieres salir a cenar conmigo?, le preguntó a Roberto una tarde. ¿Como una cita real? Roberto sonrió, la primera sonrisa completamente genuina que había tenido en años. ¿Estás segura? Estoy segura de que quiero intentarlo. Estoy segura de que quiero ver si podemos construir algo nuevo juntos. No estoy segura de cómo va a resultar, pero estoy lista para averiguarlo. Su primera cita fue en un restaurante pequeño donde habían ido cuando eran jóvenes, pero no trataron de recrear el pasado. En su lugar, hablaron sobre sus sueños para el futuro. Roberto le contó sobre su plan de abrir un centro de apoyo para veteranos. Alejandra le contó sobre su deseo de especializarse en terapia familiar. ¿Y qué pasa con Mateo?, preguntó Roberto. Mateo viene conmigo. Si quieres estar conmigo, tienes que estar dispuesto a ser una figura paterna para él. No reemplazar a Diego, sino ser otra persona que lo ama y lo protege. ¿Puedo confesar algo? Por supuesto. Ya lo amo,
No sabía que era posible, pero ese niño se metió en mi corazón sin que me diera cuenta. Esa noche, cuando Roberto dejó a Alejandra en su apartamento, se besaron por primera vez. Fue diferente del beso de despedida que habían compartido en el aeropuerto años atrás. Este beso estaba lleno de promesas de futuro en lugar de miedo al pasado. Los meses siguientes fueron un proceso gradual de construcción de confianza y redefinición de relaciones. Roberto, oficialmente, adoptó a Mateo cuando el niño cumplió 3 años. Diego, después de meses de terapia personal, estuvo de acuerdo con la adopción, reconociendo que Roberto había demostrado ser un padre amoroso y constante. ¿Me vas a llamar papá también?, le preguntó Roberto a Mateo el día de la adopción. ¿Puedo llamarte papá, Roberto?, respondió el niño con la sabiduría simple de la infancia. Me encantaría que me llamaras papá Roberto. ¿Y papá Diego sigue siendo mi papá también? Siempre. Tienes la suerte de tener 2 papás que te aman muchísimo. Roberto y Alejandra se casaron 2 años después, en una ceremonia pequeña en la misma iglesia donde Roberto había encontrado consejo del padre Martínez. Mateo fue el portador de los anillos. Diego caminó con Alejandra hasta el altar, en un gesto que sorprendió a todos. Y la abuela de Roberto, que había llorado en su funeral falso, lloró de alegría en su boda real. Durante los votos, Roberto prometió amar a Alejandra no como la había amado antes, sino como la amaba ahora. Prometió ser padre para Mateo, no reemplazando a Diego, sino complementándolo. Prometió construir un futuro que honorara su pasado sin estar atrapado por él. Alejandra prometió amar a Roberto no como un fantasma regresado a la vida, sino como el hombre que había elegido ser después de sobrevivir lo imposible. Prometió construir una familia que fuera lo suficientemente fuerte como para incluir dolor y alegría, pérdida y ganancia, pasado y futuro. 5 años después de su boda, Roberto y Alejandra habían cumplido la mayoría de sus promesas. Roberto había abierto su centro de apoyo para veteranos, que ahora atendía a más de 200 ex-soldados al año. Alejandra había completado su maestría en terapia familiar y trabajaba en el centro con Roberto. Mateo, ahora de 8 años, era un niño feliz que dividía su tiempo entre 2 casas y tenía relaciones sólidas con ambos padres. Diego había conocido a otra mujer, una enfermera llamada Carmen, que entendía la complejidad de su situación familiar y que había llegado a querer a Mateo como si fuera suyo. Roberto y Alejandra habían tenido una hija, Elena, que ahora tenía 3 años y que adoraba a su hermano mayor. La familia había encontrado una forma de funcionar que nadie habría imaginado posible cuando Roberto tocó por primera vez esa ventana empañada. Una noche, mientras ponían a los niños a dormir, Mateo le hizo una pregunta a Roberto que lo tomó por sorpresa. «Papá Roberto, ¿tú estuviste muerto antes?» Roberto intercambió una mirada con Alejandra antes de responder. «¿Por qué preguntas eso, campeón?» «Porque papá Diego me contó que todos pensaban que estabas muerto, pero que regresaste». Roberto se sentó en la cama de Mateo y pensó cuidadosamente su respuesta. «¿Sabes qué, hijo? A veces las personas pueden estar perdidas por tanto tiempo que otros piensan que están muertas. Yo estuve perdido durante mucho tiempo, pero encontré el camino de regreso a casa. ¿Y tu casa somos nosotros? Mi casa son ustedes. Tú, Elena, mamá, todos somos familia. ¿Incluso papá Diego?» Incluso papá Diego, porque la familia no solo es sobre las personas que viven en la misma casa, es sobre las personas que se aman y se cuidan mutuamente. Mateo pareció satisfecho con esta respuesta y se acurrucó bajo sus cobijas. «Me alegro de que encontraste el camino a casa, papá Roberto». «Yo también, hijo, yo también». Esa noche, después de que los niños estuvieron dormidos, Roberto y Alejandra se sentaron en su porche, observando las estrellas y reflexionando sobre el camino extraordinario que los había llevado hasta este momento.
¿Alguna vez imaginas cómo habría sido si hubieras regresado a casa y hubieras encontrado todo exactamente como lo dejaste? Preguntó Alejandra. Roberto consideró la pregunta seriamente. A veces. Pero honestamente creo que habríamos sido personas diferentes tratando de encajar en una relación que ya no nos quedaba. El hombre que se fue a la guerra y la mujer que se quedó esperando ya no existen. ¿Te arrepientes de eso? No. Porque las personas que somos ahora han construido algo mejor de lo que teníamos antes. Hemos construido una familia que incluye más amor, más compasión, más comprensión de lo que es realmente importante. Incluso con todo el dolor que tuvimos que pasar para llegar aquí, especialmente por todo el dolor, porque el dolor nos enseñó a valorar lo que tenemos. Nos enseñó que el amor real no es posesión, es elección, y nosotros nos elegimos todos los días. Alejandra puso su cabeza en el hombro de Roberto, inhalando el aroma de su colonia mezclado con el olor a madera de su trabajo en el centro. ¿Sabes qué es lo más extraño de toda esta historia? ¿Qué? Que empezó con 3 toques en una ventana y terminó con una familia que nadie habría imaginado posible. ¿Terminó? ¿Quién dice que terminó? Alejandra levantó la cabeza para mirarlo. Todos los días toco nuevas ventanas, continuó Roberto. Cada vez que ayudo a un veterano en el centro. Cada vez que Mateo me enseña algo nuevo sobre ser padre, cada vez que Elena me abraza, cada vez que tú decides amarme otra vez, son todas formas de tocar ventanas y esperar que alguien del otro lado me deje entrar. ¿Y siempre te dejan entrar? No siempre. Pero he aprendido que el valor está en seguir tocando, no en el resultado. 15 años después de tocar esa primera ventana, Roberto se encontraba parado frente a una audiencia de 100 veteranos en una conferencia nacional sobre trauma de guerra. Había sido invitado para hablar sobre resiliencia y recuperación. La guerra nunca termina realmente para quienes la vivimos, comenzó su discurso. Se muda de los campos de batalla a nuestras mentes, a nuestros sueños, a nuestras relaciones. Pero podemos aprender a ganar esa guerra también. Miró hacia el público y vio rostros que reconocía, hombres y mujeres que habían pasado por su centro, que habían encontrado formas de reconstruir sus vidas después del trauma. Durante años, pensé que recuperar mi vida significaba volver a ser la persona que era antes de la guerra. Estaba equivocado. Recuperar mi vida significó aceptar que esa persona había muerto. Y que estaba bien. Significó aprender a construir una nueva vida con los pedazos que quedaban. En la audiencia, vio a Alejandra sentada en la primera fila con Elena de 18 años a su lado. Mateo, ahora de 23 y recién graduado de la universidad, estaba operando la cámara que grababa el evento. Incluso Diego estaba ahí, con Carmen y sus 2 hijos pequeños. Mi historia no es única, continuó Roberto. Todos ustedes tienen historias similares de pérdida y recuperación, pero quiero que entiendan algo. Su historia no ha terminado. Cada día que despiertan, cada día que eligen seguir viviendo, cada día que encuentran una razón para sonreír, están escribiendo un nuevo capítulo. Terminó su discurso con las palabras que se habían convertido en su mantra. Nunca dejen de tocar ventanas. Nunca dejen de esperar que alguien del otro lado los reconozca, los perdone, los ame y los deje entrar a casa. Porque todos merecemos una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, tantas oportunidades como sea necesario para encontrar nuestro camino de regreso a la vida. La ovación fue ensordecedora. Pero para Roberto, el momento más importante fue cuando Elena corrió al escenario y lo abrazó. «Estoy orgullosa de ti, papá», le susurró al oído. «Estoy orgulloso de la familia que construimos», respondió, abrazando también a Mateo cuando éste se unió a ellos en el escenario. Esa noche, toda la familia extendida se reunió para cenar en casa de Roberto y Alejandra. Era una tradición que habían desarrollado después de eventos importantes.
juntar a todos los que importaban alrededor de una mesa. Diego levantó su copa para hacer un brindis. Por Roberto, que nos enseñó que a veces la mejor manera de ganar es aprender a compartir. Por Alejandra, añadió Carmen, que nos enseñó que el corazón tiene espacio infinito para el amor. No, por Mateo, dijo Roberto, que nos enseñó que la familia se trata de elección, no de sangre. Por Elena, agregó Alejandra, que creció en una familia donde el amor siempre fue más fuerte que el dolor. Y por todos nosotros, terminó Mateo levantando su copa de agua, por demostrar que las historias más hermosas a veces nacen de las tragedias más grandes. Mientras brindaban, Roberto miró alrededor de la mesa y vio algo que había creído imposible cuando tocó esa ventana por primera vez. Una familia completa, imperfecta, complicada, pero llena de amor auténtico. Su historia había comenzado con la pérdida de todo lo que amaba y había evolucionado hacia la creación de algo más grande de lo que había imaginado posible. No había sido la vida que había planeado, pero había sido la vida que había elegido construir, una decisión a la vez, un día a la vez, una ventana a la vez. Y cuando sus nietos le preguntaran algún día sobre su historia, les diría que el amor verdadero no es algo que se pierde o se encuentra, es algo que se construye, se reconstruye, se reinventa y se multiplica. Les diría que la familia no es solo sobre compartir sangre, es sobre compartir esperanza. Y les diría que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, siempre y cuando tengas el valor de seguir tocando ventanas hasta encontrar una que se abra. Porque al final, todos estamos tocando ventanas, esperando que alguien del otro lado nos reconozca por quienes realmente somos, personas imperfectas que merecen amor, segundas oportunidades y la posibilidad de construir algo hermoso de las cenizas de lo que una vez fue. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, déjanos tu like y compártela con alguien que necesita escucharla, porque todos merecemos una segunda oportunidad. Y a veces el amor es la única fuerza capaz de traernos de vuelta de entre los muertos, de transformar la traición en perdón y de convertir el dolor en la base de una felicidad más profunda de la que jamás imaginamos posible.